segundo y tercer trimestre, ¿alcanzamos a ver eso? ¿O alcanzaron a eso que alcanzó a quedar grabado? Sí, doctor. Sí, Hasta ahí señor. creo que grabó, porque pues yo vi la grabación y creo que quedó hasta ahí. Es para recordarles que en la fórmula obstétrica, cuando usted coloca fórmula obstétrica G1 para cero tal, entonces hay que escribir lo de la G1. Y G1 es el embarazo actual, donde se pone nutrición, psicología, vacunación, etcétera. Y ahí es donde se colocan los laboratorios y las ecografías, laboratorios de primero, segundo y tercero. Entonces era para continuar acá, no nos vamos a demorar mucho para después seguir con la otra clase. En el primer trimestre, recuerden ustedes, busquen una ecografía entre la semana 7 y 12. Esta ecografía es la más exacta para el cálculo de la edad gestacional. Recuerden que ninguna ecografía es exacta comparada con una FUR. Y de ahí que usted busque una FUR confiable siempre. Siempre hay que buscar la FUR en primera instancia, asegúrese de que sea confiable. Recuerde los criterios de confiabilidad, que siempre sean regulares, que esté dando el primer día del último periodo menstrual, no el último día, sino el primer día de sangrado, que esa menstruación haya sido con las mismas características de las menstruaciones previas, que no haya usado anticoncepción hormonal 3 meses atrás, y pues eso le da un grado importante de confiabilidad. Entonces, cuando se compara una ecografía en este rango, entre las semanas 7 y 12, hay dos opciones. Una que está entre la semana 7 y 10, que solamente da 3 días. La otra entre la semana 10 y 12, que da 5 días. Es decir, que de 7 a 12 semanas, la ecografía hecha en esa época, comparada con una FUR confiable, serían 3 a 5 días. ¿Ok? Entonces siempre buscamos en esta época. Cuando se hace la segunda ecografía, que es la del segundo trimestre, por encima de la semana 20, ya el factor de error cambia mucho. Entre la semana 12 y la semana 20 es una semana. ¿Ok? Comparada con una FUR confiable. Entre la semana 20 en adelante, 2 hasta 3 semanas. De ahí que siempre la FUR pues sea la herramienta más importante para el cálculo de la edad gestacional. Recordar que estas dos ecografías, la del segundo y tercer trimestre, nos sirven para calcular el peso fetal estimado ecográfico y ver que el bebé vaya en un crecimiento acorde, que ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, comparar la FUR con la segunda ecografía, comparar la FUR con la tercera ecografía, deben ser coherentes y por ende, o concordantes y por ende, el peso fetal estimado debe estar dentro de los percentiles normales. Acuérdense la tabla que les había mostrado de pronto, acá se las recuerdo. Esta tabla es la que se puede usar. Acá colocamos la edad gestacional por FUR. Entonces, si la paciente tiene 23 semanas, el P50 debe estar en 520, 550 más o menos. Entonces, eso es un rango más o menos del 8% para arriba para abajo, que puede variar la ecografía. Entonces, esta es una tabla para el cálculo del peso fetal estimado ecográfico que nos es útil cuando trabajamos con las ecografías. ¿Ok? Bien. Hay otros exámenes, otras ecos especiales que se pueden hacer en la historia obstétrica, que no es lo habitual, se hacen en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, el Doppler de vasos uterinos a partir de la semana 12, sobre todo aquellas pacientes con RCU y preeclampsia, antecedentes, ¿no? Eco detalle en el primer trimestre, 11 a 14 semanas, se llama ecografía para tamizaje de aneuploidías o ecografía de detalle del primer trimestre. Entonces, esa ecografía entre la semana 11 y 14
pues nos es útil para descartar alteraciones cromosómicas numéricas estructurales. De ahí que se hagan ciertos casos particulares, por ejemplo, pacientes mayores a 35 años, pacientes que han sido o que se tenga sospecha de que ingirió alguna noxa que pueda alterar cromosómicamente, estructuralmente al feto. Es decir, por ejemplo, las señoras que trabajan en recogiendo hoja de coca y como eso lo fumigan con glifosato, eso se absorbe por piel y puede producir alteraciones cromosómicas estructurales y pues da malformaciones. Entonces, antecedentes de alteraciones congénitas en los bebés, el mongolismo, por ejemplo, el síndrome de Down, también se le puede hacer en estos casos. Ecografía de detalle en el segundo trimestre, pues es un poquito más para seguimiento de peso, de que no haya ninguna alteración morfológica. La ecografía del perfil biofísico, después la revisamos cuando hablemos de pruebas de bienestar fetal. Recuerden que el perfil biofísico ecográfico valora 4 ítems, que es el ILA, índice líquido amniótico, valora los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y el tono fetal, que cuando sumamos una monitoría, el perfil biofísico total serían 10/10 cuando la monitoría es categoría 1. Y el Doppler fetal o de vasos fetoplacentarios, pues se hace sobre todo en los casos de sospecha de niño pequeño. Cuando hacemos esa historia con todos esos datos, esto era lo que yo les decía a ustedes que procuren en nuestro trabajo de historia clínica obstétrica desglosar estos diagnósticos. Fije el diagnóstico de embarazo, habitualmente por FUR, que es el más confiable. ECOS cuando no hay una FUR confiable y se debe usar una ecografía entre las semanas 7 y 12 preferiblemente con un factor de error hasta de 5 días. El trabajo de parto, recuerden que tiene dos fases, una fase latente y una fase activa, pero la fase activa tiene tres subfases, fase de aceleración, pendiente máxima y desaceleración. Entonces, usted, de acuerdo a la dilatación que haya encontrado en el cuello, pues le tocará colocar acá. Si usted la encontró en 6 de dilatación, esa paciente está en trabajo de parto activo, por ende está en una subfase de aceleración. De ahí que si entendemos el concepto, pues usted puede colocar el diagnóstico. Estas tres las estamos liberando esta semana, que es la relación fetopélvica. Recuerden que las libera por Leopold. Y pues por no hallazgo de alteraciones en tejido blando, en perineo, vagina, cuello y pelvis. Establezca el índice de bicho por la tabla que hemos revisado, la pelvimetría, lo que hemos revisado de estrecho superior, medio e inferior. Les insisto acá, si el bebé está ya a nivel de estrecho medio, es decir, de 0, -1, -2, entonces usted no podrá valorar el estrecho superior. Entonces usted coloca estrecho superior no valorable por presencia de cabeza fetal y sigue con el estrecho medio desde la inclinación del sacro, ¿ok? Recuerden que este diagnóstico lo libramos cuando estamos evaluando el estrecho medio, el de presentación, modalidad, punto de reparo, variedad de posición, que lo hemos trabajado. Si hay alguna distocia, pues la coloca. Otras patologías, las que quiera colocar en caso de que tenga, si no, pues coloca, no hay patologías asociadas. Y el riesgo, que les había dicho que para el riesgo, esta tabla está ahí en el Google Drive y en el Google Drive pues encontramos unas características como la historia reproductiva de la paciente, las condiciones asociadas al embarazo, el embarazo actual y el riesgo psicosocial y eso nos da un puntaje total y ese puntaje lo colocamos acá. Se hace entre la semana 14 y 27, volvemos a establecer el riesgo entre la semana 28 y 32 y entre la 33 y 40. Esto pues se haría los tres momentos en el control de prenatal. Sin embargo, toda paciente que llega a trabajo de parto, siempre se le establece el riesgo. Entonces, ese sería como el objetivo de la historia de nuestro trabajo. En el análisis, recuerden ustedes que, digamos que uno coloca pues absolutamente todo, todas las características, si usted lo quiere colocar, paciente con hemodinamia estable, laboratorios tal, como lo quiera hacer. Pero importantísimo, entender que tanto mamá como feto tienen un bienestar clínico y paraclínico. Clínico es que usted le hace un examen físico, le encuentra tensión normal, frecuencia normal a la mamá, una ganancia de peso acorde para la gestacional, es decir, en percentil normal. El examen físico topográfico está normal y todos los exámenes que tenga la mamá de primero, segundo y tercer trimestre están normales, entonces uno dice hay un bienestar materno, clínico y paraclínico. En el feto también usted evalúa la parte clínica por las maneras de Leopold, que ahí le da una gran cantidad de características clínicas favorables, ¿cierto? Paraclínicamente, si tiene pues la ecografía, la monitoría, el perfil, lo que le han hecho al bebé durante el embarazo
y por ende el feto también tendrá un bienestar fetal clínico y paraclínico. Por eso, en el análisis siempre importante estos dos conceptos. Hay adecuado bienestar materno-fetal clínico y paraclínico. Con eso incluye una gran cantidad de situaciones que le pueden dar a uno mucha tranquilidad en ese caso. Cuando llega la paciente, pues usted tiene que fijar un plan de manejo, la hospitaliza, en qué parte la va a hospitalizar. Entonces ustedes saben que hay algunas pacientes que las dejan en piso, otras pacientes que las ponen a caminar, otras pacientes que las llevan directamente a sala de trabajo de parto, otras que van para cesárea directo, entonces se hospitaliza y qué se le va a hacer, hacia dónde. Casi siempre pues usted la va a hospitalizar y la deja en trabajo de parto. Determina si le da vía oral o no le da vía oral. Las pacientes con un trabajo de parto avanzado, pues habitualmente se le quita la vía oral y se canaliza, se le colocan líquidos endovenosos. La necesidad o no de oxígeno, la gran mayoría de las pacientes no requieren oxígeno. Antibiótico terapia, pues depende de cada caso particular. Hay pacientes con estreptococo del grupo B positivo, entonces se les coloca antibiótico terapia o pacientes que tengan ruptura mayor a 12 horas se le inicia antibiótico terapia. Entonces depende de cada caso. El paciente que tenga sospecha de corio, pues se le inicia antibiótico terapia y cada caso tiene una particularidad y por eso pues a no todos se les coloca esto. Los analgésicos, lo mismo, se evalúa si necesita o no analgesia. Tengan mucho cuidado con la analgesia porque colocan tramadol o mepridina y el bebé nace antes de 4 horas y ese bebecito nace generalmente deprimido y toca apoyarle la parte ventilatoria, revertir el narcótico con una ampolla que se llama naloxona, pero nos toca la ventilación a ese bebé. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Dentro de la analgesia está la analgesia peridural, que es una opción valedera y generalmente se coloca entre 5 o 6 de dilatación en aquellas pacientes que lo requieran. Que el- que- Se trabó, doctor. No se le escucha, doctor. que- ¿Hasta dónde quedé, chicos? No, qué pereza esta internet acá. Estoy complicado y no me doy cuenta. En analgésicos. En analgésicos. No, no, no. Nunca voy a acabar clases sola con este sistema aquí. ¿Acá en analgésicos quedamos? Y Sí, es que señor. y es que yo no puedo ver Doctor, en qué momento me desconecto. doctor, no vemos su presentación. No, sí, porque por lo que apenas la voy a activar, Doctor, ¿usted no nos podría pasar su número de teléfono para poder avisarle cuando se cae la señal? pero igual, no que es que nunca estoy pendiente de eso.
¿Qué cosa con este? La otra también, doctor, sería que de pronto hubiera la posibilidad de que grabara la clase y enviar el video, así no tenemos como el inconveniente de que se caiga el internet tan seguido. ¿Cómo así que grabara la clase? Antes de dársela, más Sí, trabajo, mija. No que para mí más trabajo, fuera que no tengo tiempo. Ustedes no saben mi vida cómo anda de apretada de tiempo. No me queda tiempo de nada. Entonces, hacer 2 veces una clase para mí implica un tiempo adicional que no lo tengo. Por eso yo les hago la clase en vivo, ¿ves? Porque yo no tengo tiempo después de reunirme con ustedes, revisar, oiga, ¿qué opinan de la clase? No, nada, nada. Eso toca así en vivo y en directo. Ahí nos toca tenerle paciencia al tema. No, doctor, otra vez se trabó. me conecté a la señal del celu. Vamos a ver que no moleste. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver si no molesta este aparato. Oh, qué tema este, oye. ¿Analgesia? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver. Entonces les decía que los analgésicos, tener mucho cuidado con analgésicos narcóticos que se coloquen 4 horas antes del parto, porque eso le queda al bebé, nace el bebé y nace con depresión respiratoria. De tal manera que allá habitualmente colocan tramadol y meperidina. El que más usan es la meperidina. Es muy buena analgesia, la paciente se seda porque es un narcótico, entonces la paciente la tranquiliza, la seda, le quita el dolor, pero entonces si el bebé nace antes de 4 horas, ese bebé nace con depresión respiratoria por narcóticos, nos toca darle ventilación al bebé y revertir
revertir el narcótico con el Narcan o naloxona eh, a una dosis que está ya establecida y se le pone al bebé. Entonces, tener cuidado con esos analgésicos. La otra analgesia que se usa es la analgesia peridural, que la coloca el anestesiólogo y se solicita por ahí cuando está entre 5 o 6, dependiendo de cada caso en particular, que eso es una opción también muy valedera. Los exámenes que se solicitan, pues generalmente si la paciente tiene sus exámenes del último trimestre, sobre todo normales, lo que es serología y VIH, junto con los otros que habitualmente se solicitan, pues no es necesario solicitarle más. Hay pacientes que o no traen carpeta o no que un control, pues a ellos sí tocará hacer una serie de exámenes de laboratorio, pero pues eso depende de cada caso. Generalmente la mayoría de las pacientes traen sus laboratorios al día, entonces no es necesario pedirles algún examen. Pero si hay patologías asociadas, como por ejemplo la diabética, la preeclámptica, pues tocará hacerles exámenes específicos para cada una. La paciente que tenga colestasis intrahepática, hay que hacerles unas pruebas de función hepática. Entonces, sí que hay exámenes que habrá que pedir de acuerdo a cada caso particular. Y el control de signos vitales, pues hacerlo. Entonces, con esto de la historia clínica, la idea es que ustedes pues hagan una historia clínica completa en el libro portafolio de una señora que va a tener bebé y por ende pues debe llegar en trabajo de parto, ojalá pues digamos una señora al término, no pongan casos complejos, una señora al término sin ningún factor de riesgo, mejor, más fácil que tengan un trabajo de parto de evolución normal, hagan el partograma porque pues ustedes ya están revisando partograma, los que están revisando parto, libro de portafolio de parto. Entonces hagan el partograma, lo que entiendan que yo les ayudo a corregir en el momento de que lo presente, pero hagan el ejercicio. Un partograma pues por cada historia clínica, porque la idea es la historia clínica, la señora que va a tener el parto, le hace el partograma, le hace la atención de parto, y la evolución puerperal para ambas historias, ¿ok? Con estas características que les acabo de mencionar. ¿Oyeron, chicos? ¿No se ha cortado? No, señor. Le escuchamos, Ay, doctor. No, adiós, señor. gracias. Adiós, gracias. Ya estoy sufriendo con esto. Pues estoy con el celular. Yo veo la señal, la veo perfecta, entonces pues esperemos a ver, porque aquí también el celular yo tengo Tigo y acá pues hay unas partes solo específicas donde entra. Bueno, vamos a revisar este tema que se llama síntomas menores del embarazo. Vean ustedes que les puse una gran cantidad de fotos que indican diferentes situaciones en particular que vamos a ir revisando progresivamente. ¿Qué son los síntomas menores del embarazo? Los síntomas menores del embarazo son una serie de síntomas que no son patológicos para el embarazo, pero que lógicamente son molestos para la mamá, sin lugar a dudas. Y miren ustedes la cantidad de síntomas que vamos a encontrar en los diferentes sistemas orgánicos. Fatiga, somnolencia, a nivel geniturinario, gastrointestinal, vascular, dermatológico, muscular, la parte respiratoria y hasta el tabú de los antojos. Vamos a mirar pues entonces qué pasa con eso. Es sabido que la paciente que está en embarazo, sobre todo al principio, y cuando hablemos de diagnóstico de embarazo, que hay un tema al respecto sobre él, vamos a entender que la paciente que está en una edad reproductiva de la vida, es decir, eh, una edad fértil, la señora que tiene relaciones sexuales y no planifica, pues tiene posibilidad de quedar en embarazo. Si junto a eso la señora ha tenido relaciones, no planifica, tiene retraso en la menstruación, pero además de eso la paciente tiene sueño, bajo apetito, sensación de mareo, debilidad, cansancio, pues uno sospecha que la paciente está en embarazo. Y esto se ha explicado de estos síntomas del embarazo y que hacen sospechar el embarazo, la paciente que le da mucho sueño y mucho cansancio. En los primeros meses, como les decía, es bien frecuente y se ve el aumento de la progesterona. Recuerden ustedes el cuerpo lúteo gestacional, que es el encargado durante los primeros 4 meses de estar produciendo progesterona para mantener el embarazo pegado, sobre todo la placenta, pegada pues al útero, mientras la placenta comienza a producir sus propias hormonas. Entonces, estas pacientes se van a caracterizar porque aumenta el número de las horas de sueño y quieren estar descansando y reposando más frecuentemente. Todo eso es un cambio hormonal que da el embarazo y es una situación pues normal que hay que entender
y hay que aprender a llevar y explicarle a la mamá que no es una patología, porque las señoras muchas veces cuando uno piensa en cansancio, debilidad, sueño, pues piensan que tiene una enfermedad que está grave, que tiene, por ejemplo, que les digo a ustedes, enfermedad tiroidea o tiene algo neurológico, y no, simplemente es un tema relacionado con, un tema relacionado con el aumento en la progesterona gestacional. A nivel genitourinario, encontramos dos situaciones, la parte urinaria y la parte genital. En la parte urinaria, recordemos que en la medida que el útero va creciendo, le va quitando espacio a la vejiga. Recordemos que el útero y la vejiga son dos órganos que están en la cavidad pélvica, en la pelvis verdadera. Que la vejiga, cuando la persona retiene mucho la orina, por alguna razón no puede ir a orinar, pues la vejiga va creciendo y puede salir a la cavidad inclusive abdominal. Una vejiga bien distendida puede llegar hasta el ombligo. Y lógicamente que eso genera molestia en la paciente. Pero cuando el útero está grávido y el útero ya está fuera de la cavidad pélvica, le va a quitar espacio al crecimiento de la vejiga, un crecimiento normal. Entonces, ese espacio que le reduce hace que la vejiga se llene más fácilmente. Si normalmente la capacidad vesical puede ser 2 centímetros, en el útero grávido, en la mujer en embarazo, la capacidad funcional sigue siendo igual. Lo que pasa es que la vejiga ya no tiene espacio para crecer y el estímulo de micción se desencadena con menos cantidad de orina. Puede ser con 200, 300 centímetros de orina y por eso la paciente hace polaquiuria, que es orina varias veces y poquita cantidad que lo contiene. Puede pasar también que la paciente que no evacúe con alguna frecuencia tenga algo de pérdida urinaria, la incontinencia, porque el aumento en la presión que genera el útero y el feto sobre la vejiga, pues vence el, el esfínter urinario y la paciente pues tiene escape o incontinencia. Eso todo lo da algo anatómico. Fíjense que aquí ya no hay tanto hormona, sino esto está dado más por la parte anatómica del crecimiento del útero y el crecimiento de ese feto. A nivel genitourinario, hay una serie de flujos normales y una serie de flujos patológicos. El flujo normal, el flujo habitual o esperado durante el embarazo se debe al aumento de los estrógenos, hay aumento del ácido láctico, es de aspecto blanco grisáceo, es grueso, no huele mal, no genera prurito y habitualmente es abundante. Esas son características normales. Entonces, habitualmente el flujo fisiológico, como es este, incomoda porque si es abundante, no genera síntomas, tiene este aspecto y es grueso, pues le va a manchar el panty, la paciente tiene que usar protector, va a ser bastante incómodo en la paciente, tiene que cambiarse con alguna frecuencia. Entonces, es un síntoma esperado, pero incómodo para la paciente. Ah, a veces, cuando cambian estas características, entonces que ya huele fuerte, que le pica a la paciente, generalmente es porque eh, se sobreinfecta, ya sea por cándida o por otros gérmenes, algunos de transmisión sexual, no exclusivamente sexual, por ejemplo la Gardnerella, que antes se pensaba que era exclusivamente de transmisión sexual, hoy en día en el embarazo y en cualquier mujer puede adquirirla sin necesidad de una relación sexual. El uso compartido de una toalla, el uso de un sanitario, puede adquirir esa gardnerela. Pero hay otras como la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis, la clamidia, pues que se contaminan ya con relación sexual. A nivel gastrointestinal, tenemos el tema de la náusea y del vómito. Generalmente recuerden que estos síntomas que dan durante el embarazo también son esperados. Las pacientes, como bien les digo, que tienen edad reproductiva, que tienen retraso menstrual, que han tenido relaciones sexuales y que no planifican, y que pues tienen somnolencia, que tienen bajo apetito, que tienen cansancio, debilidad, pero además de eso, náuseas o vómito, pues uno sospecha que está en embarazo hasta pues no demostrar lo contrario. Y por eso pues a la paciente se le pide, si se sospecha, pues las unidades beta. Acá la náusea del vómito generalmente es producida por la subunidad beta de gonadotropina coriónica, ella va teniendo un crecimiento
a más o menos el doble cada 48 horas, cuando se hace cuantitativa, y el pico máximo lo llega a tener más o menos a eso de la semana 8 a 12. Por eso estos síntomas son perduraderos durante el primer trimestre, principalmente, más intensos entre la semana 8 y 12 del embarazo, que es cuando tiene el pico más alto de su unidad beta. Y posteriormente ese valor se va estabilizando hasta que llega a la semana 20 donde mantiene estable y ya no, ahí no sigue subiendo. De ahí que esos síntomas de náuseas y vómito en algunas pacientes sean más toleradas que en otros pacientes. Entonces hay pacientes que cualquier cosa les da náuseas y las lleva a vómito, y cualquier cosa puede ser el alimento caliente, el alimento tibio o el alimento frío, o el alimento no cocinado completamente, o el alimento que esté muy cocinado, el alimento sólido, porque le toca masticar y deglutir. La deglución les hace tener náusea y vómito. Entonces hay que buscar la estrategia para cada paciente más que dar medicamentos, cómo ayudarle a superar este proceso fisiológico de la presencia de náuseas y vómito. Algunas pacientes y algunos médicos les colocan antieméticos, pero la recomendación es procurar buscar qué puede alimentar, cómo puede alimentarse la paciente sin llegar a generarle náuseas y vómito. Entonces les decía, hay pacientes que los alimentos tienen que consumirlos bien calientes para que no le den náusea y vómito. Otras tibios y otras fríos, depende. Una recomendación que me sirvió mucho era decirle a las pacientes que cogieran el alimento y lo licuaran, es decir, sopa y seco lo pusieran en una licuadora que no quedara tan grumoso, ni tan, o sea, ni tan espeso, ni tan aguado, en un punto medio, y que mirara si lo toleraba frío, tibio o caliente, dependiendo que tenía que probar. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues que la paciente primero pierde la deglución, no necesita masticar y deglutir, simplemente pasa. Una buena cantidad ya está en el estómago y se absorbe, no tiene que hacer el proceso de deglución por ácido clorhídrico y eso, porque ya la carne, la papa y eso ya tiene un proceso de licuado. Y si vomita, hay una buena parte que ya se absorbió y otra parte que pues no. Entonces, por lo menos no pierde tanto peso y talla. Anteriormente, perdón, peso. Anteriormente se decía que se podía esperar una pérdida de peso entre 1 a 3 kilos en el primer trimestre por la presencia de náuseas y hiporexia, porque esto hace que la mamá tenga bajo apetito. Más adelante, cuando hablemos de diabetes, vamos a entender que este es un mecanismo protector para la hiperglicemia en el feto. Las pacientes cuando les da los síntomas del embarazo, como es la náusea, el vómito, el sueño, la hiporexia, todo eso hace que tenga bajo aporte de glucosa y que baje la glucosa en el glucosa atraviesa la barrera placentaria y la glucosa es teratogénica. De ahí que las pacientes diabéticas, normalmente, y de ahí que hay diabéticas que nunca se han controlado fácilmente, quedan en embarazo y se les regula el nivel de azúcar. Pacientes diabéticas con mal control metabólico, porque como no pueden comer por el embarazo, les da náusea, les da vómito, les da sueño, les da hiporexia, les da debilidad, etcétera, pues entonces esas pacientes, lógicamente que tienen que regular el aporte de azúcar. Ahí está curiosamente algo benéfico para ese bebé por la presencia de estos síntomas fisiológicos. Chicos, ¿vamos bien? Yo Sí, tengo acá doctor. señal, no sé, ¿ustedes me escuchan? Ay, bueno, gracias a Dios. Listo. Hiperemesis gravídica es una situación ya patológica. Es la paciente que tiene vómito severo, que la lleva a deshidratación, producir cuerpos cetónicos, ¿ok? Le hace perder peso más del 5% y tiene un potente efecto psicosomático. Acá yo recuerdo una paciente que tuvimos ahí en Corpas, la remitieron porque tenía hipermesis gravídica. Llegó caquética. Les cuento, tocó ponerle nutrición parenteral, tocó un catéter central subclavio, no sé si ustedes recuerdan en los pacientes adultos allá en medicina interna, el paciente crítico, que tocaba ponerle un catéter subclavio o yugular, pero generalmente se les pone subclavio, un catéter subclavio para darle alimentación, porque esta chica terriblemente vomitaba. Eh, ¿Por qué les comento este caso? Eh, Duraba 3 semanas hospitalizada, 4 semanas
en la última semana, casi el mes completo, la paciente decía, ve, doctor, ya no vomito, ya me siento bien, he recuperado el peso, no sé qué. Ah, bueno, mija, le vamos a dar salida. Y nos íbamos. Y llegábamos a hacer vueltas y eso, y enfermería nos decía, doctor, que la paciente tal empezó otra vez a vomitar. Y íbamos allá, le dijimos, mija, ¿qué pasa? Tal. Pues imagínense que esta chica de base, allá de donde era, fue una chica maltratada y abusada por su padrastro y pues estaba en embarazo también producto de un abuso pues de otra persona. Entonces ahí pues le tocaba irse a su pueblo y quedarse nuevamente allá en donde sufría esos maltratos y por ende pues eso le hacía tener un gran componente psicosomático que le hacía vomitar mucho más y era la forma como estaba rechazando esa situación. Psiquiatría, la hiperemesis gravídica la ha comparado con lo que, no puede eliminar por vía vaginal, lo elimina por la boca. Es decir, hay pacientes que no tienen unos embarazos no deseados y embarazos no planeados. O sea, no planeado y no deseado, y no lo desea. Entonces comienzan un gran componente emocional impresionante y comienzan a tener vómito y vómito y vómito. Entonces psiquiatría dice que sacan por la boca lo que no pueden sacar por vía vaginal. Eso es como una comparación que ellos tienen para hacer referencia a que esta situación patológica hace más referencia a un gran componente psicosomático. La pirosis, recuerden que es el reflujo, generalmente se ve a compresión del estómago. La compresión del estómago es es mecánica, tanto por el útero como el crecimiento dado por crecimiento fetal y todo el crecimiento del embarazo. Y al comprimir, pues lógicamente que favorece el reflujo, sumado al efecto estrogénico progestágeno que tiene sobre el esfínter esofágico inferior. Y recordemos que ese esfínter, tanto el superior como el inferior, tienen que tener buen tono para evitar el reflujo. Entonces, estas hormonas relajan el esfínter esofágico y sumado a la compresión que se ejerce sobre el estómago dada por el útero grávido, pues favorece la griera o la pirosis. El pitialismo, que es el aumento de la salivación, no es muy frecuente, en la consulta no lo ve uno realmente con mucha frecuencia, pero se ha visto que las pacientes mejoran un poco con bromofeniramina, 12 miligramos 2 veces al día. Sin embargo, la recomendación es evitar dar medicamentos y decirle que este es un proceso fisiológico que va a ir quitándose y mejorando durante el embarazo. La hiperemia de la mucosa oronasal hace que la paciente tenga sangrado fácil en encías cuando se cepilla, cuando se limpia los dientes con seda dental. Un estornudo o al sonarse la nariz, pues puede hacer que sangre un poquito más las fosas nasales. Esto genera un poquito de obstrucción nasal. eh, Edema un poquitico en la parte de, de encías, que es lo que se denomina el épulis del embarazo. Digamos que esto no es una condición patológica. Hay médicos que cuando la paciente manifiesta que tiene sangrado en encías o le sangra la nariz o algo, o un poquito de edema, los médicos mandan hacerle a los pacientes exámenes de la coagulación, entonces le piden PT, PTT, le piden pruebas de función plaquetaria, como el tiempo de sangría, tiempo de retracción del coágulo, la curva de agregación plaquetaria, y todo eso le va a salir normal, porque esto es una condición esperada durante el embarazo. No se ha establecido bien la causa, se está asociando pues a que sea más un tema hormonal, estrogénico y progestagénico que genere congestión de las mucosas. Pero a ciencia cierta pues todavía no lo han especificado, pero sí es algo que se puede esperar durante el embarazo. Entonces hay que decirle que se cepille con cuidado, que use la seda dental con delicadeza, que va a sangrar un poquito, pero que va a parar y no va a haber ningún problema. El estreñimiento, recuerden que aquí hablamos de estreñimiento o constipación. Estreñimiento de la paciente que hace del cuerpo eh, cada 2, cada 3, cada cuarto día, que puede o no hacer fácil, es decir, no tiene que pujar, que puede o no hacer el bolo fecal en escíbalos. Los escíbalos son como bolitas, o hacer una deposición completamente normal. Entonces, casi siempre el estreñimiento va asociado a constipación. La paciente constipada es la que tiene que pujar, la que hace escíbalos, y esto se debe específicamente a dos componentes. Bueno, tres. La progesterona, que enlentece el tema intestinal, el útero,
que ejerce un efecto compresivo sobre el recto y la disminución de la actividad física en la paciente. Entonces hace que ese colon se estriña y la paciente, pues lógicamente, sumado a todo el fenómeno compresivo vascular que genera el útero mecánico, aumenta más el tema de hemorroides y por eso estas pacientes pues tienen bastante inconveniente. Entonces a ellos se les recomienda hacer un ejercicio, una actividad leve a moderada, una buena hidratación, generalmente 1 o 2 litros de agua diarios, además de los líquidos que ingieran normalmente, comer mucha fibra, más que dar medicamentos para el estreñimiento, ¿ok? Entonces mejora un poco los hábitos en la alimentación. Los calambres se ven principalmente a eso del tercer trimestre, se han atribuido a una disminución de calcio, un aumento del fósforo ah, y, digamos que el fósforo aumenta por carnes rojas y pescado principalmente, ¿no? Entonces, las pacientes que sufren enfermedad venosa, también favorece. Y las pacientes, se ha notado que cuando a estas pacientes les da esto, un antiácido les mejora un poco, porque el antiácido, si la causa es el aumento del fósforo, pues el antiácido disminuye la absorción de fósforo. Entonces, pues se le dice a la paciente, bájale un poquito a las carnes rojas, bájale un poquito al pescado, pero igual son proteínas que hay que consumir, porque pues en el embarazo va a ayudar mucho al tema nutricional. Y se le recomienda a la paciente pues que haga un poquito de actividad física, estirar los músculos, fortalecer los músculos. Ahí se les puede recomendar trabajo con banda elástica, aeróbicos de bajo impacto, cardiovascular sin impacto, una serie de actividades para que ese músculo, digamos, esté preparado para el aumento del peso, el aumento de la actividad del gasto que tenga que hacer. Entonces, de ahí que sea importante que la paciente eh, aprenda a hacer ejercicios de estiramiento, fortalecimiento muscular. A nivel vascular, vamos a encontrar que los estrógenos a nivel capilar producen dilatación y proliferación. Entonces, la parte vascular, lo que son las varices vulvares, las varices en las extremidades, las hemorroides, entonces tienen de manera importante un efecto estrogénico, que pues igual no lo podemos evitar porque pues esto lo da el embarazo. Pero el útero también tiene un efecto mecánico por la compresión. Recordemos que el útero grávido puede comprimir vena cava inferior y al comprimirla, pues aumenta la presión retrógrada y disminuye el flujo hacia corazón derecho. De ahí que esto aumenta las presiones en la zona de periné, en la zona de extremidades inferiores y nos genere varices vulvares, nos genere hemorroides internas o externas, nos genere varices en los miembros inferiores. Y más, pues recordemos que en la predisposición familiar para enfermedad venosa, pues también nos es importante tener en cuenta eso. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. señor. Perfecto, perfecto. Vea que sirvió el internet celular. A nivel dermatológico encontramos unas estrías blancas, unas estrías rojas. Las estrías generalmente en el embarazo están condicionadas principalmente por aumento de los esteroides suprarrenales, los corticoides, recuerden ustedes que, y la distensión. Esto lo vemos frecuentemente en los pacientes que ganan muy peso rápidamente, en los pacientes que toman corticoides, por ejemplo, de manera exógena, le salen estrías y eso es un efecto, pero en el embarazo se da porque principalmente la sobredistensión del abdomen por el crecimiento del útero, vemos como las niñas que tienen senos en desarrollo apenas, 14, 13 años, como sufre el seno un crecimiento importante para formar conductos y sacos para la producción de la leche, entonces crecen los senos y también le salen estrías. Las estrías rojas son las que aparecen de reciente formación, son las que generalmente dan más síntomas, dan prurito, a veces un poquito de dolor, picazón, y las estrías blancas son las que ya es como la cicatriz, como la secuela de esa estría inicial y es la que le va a quedar ahí y generalmente no genera ninguna sintomatología. Hay, pues, digamos, productos que venden antiestrías, pero pues ante la sobredistensión,
pues igual no hay nada que se pueda evitar una sobredistensión abdominal. Esto lo vemos en pacientes delgadas y pacientes obesas. Ambas tienen distensión rápida. Es que el problema es la distensión rápida del abdomen. Y en la medida que va creciendo rápidamente, pues se forman las estrías. Las cremas, los aceites que se aplican, pues las pacientes le preguntan a uno, yo les digo, pues aplíquelo, mija, pero pues de pronto le sirve. Y la mayoría termina haciendo las estrías. A nivel dermatológico, el aumento de la hormona estimulante de los melanocitos, que es la melatonina, hace que exista una hiperpigmentación en la areola, ¿ok? Entonces la areola se pone más oscura. En el pezón aparece la línea nigrans, que habitualmente, pues acá la vemos tanto desde la región sifoidea hasta la región púbica. Aquí vemos tanto en toda la línea media, una hiperpigmentación de la línea media, y el cloasma del embarazo, que es una hiperpigmentación de la región malar. Casi siempre bilateral, también afecta la nariz, la frente, el mentón. Y pues eso es bastante incómodo, esa hiperpigmentación, porque esas hiperpigmentaciones pueden quedar, y si vuelve y queda en embarazo, pues se hace más intensa, y después son pacientes que piden un apoyo dermatológico cuando ya no va a buscar más embarazo, para ver cómo les pueden ayudar con esa hiperpigmentación que quedó sobre, pues en la barriga no hay tanto problema, ni en el seno, es más en la cara, pues porque estéticamente lo que más les afecta. Puede haber hirsutismo durante el embarazo. Vemos acá la distribución en el mentón o la distribución masculina en el abdomen para hablar de hirsutismo. No es frecuente, pero se puede ver. Mayor pérdida, sobre todo en el puerperio, de caída del cabello en los primeros 4 meses, que es un, digamos, síntoma esperado, pero puerperal. Reblandecimiento de las uñas en algunas pacientes y las telangiectasias, que todo esto pues obedece más a un tema hormonal gestacional. La parte osteomuscular, esta posición, pues la van a ver ustedes frecuentemente. Hay pacientes, esta es una postura antiálgica. La paciente echa la barriga hacia adelante, echa los hombros hacia atrás y saca la cola para buscar un punto de gravedad equilibrado y evitar que todo el peso del abdomen, recuerden que en la medida que crece el útero, pues aumenta el peso y se desplaza la columna hacia adelante. Entonces hay un aumento en la lordosis progresiva y eso hace que se contracturen los músculos de la región lumbar. Entonces el lumbago es algo esperado que se va a ver pues más en la parte avanzada del embarazo, más por el crecimiento que ejerce el útero con el bebé en la medida que va creciendo el embarazo. Eh, Generalmente uno les ofrece analgésicos comunes, evitar los AINES, ¿no? Preferiblemente. Calor y frío, la bolsa de agua caliente, hay una bolsa de colores que le echa uno agua caliente que dura más calientica que meterse en la ducha y gastar agua caliente, no vale la pena. Más bien llene esa agua, esa bolsa de agua caliente y eso dura más o menos unos 30, 40 minutos. Y se puede colocar calor ahí y en la espalda también puede alternar con frío. El frío lo puede usar con una bolsa de tomar de agua, esa sellada, la mete al congelador y esa sí dura como 4 o 6 horas para que se deshiele. Entonces se coloca 5 minutos de calor, 5 minutos de frío y eso alivia mucho el tema de dolor lumbar. Un analgésico común, el ejercicio, la higiene postural. A veces estas pacientes las pueden mandar a fisioterapia porque esto es algo más, pues es esperado, pero es más un desbalance muscular. Entonces les enseñan ejercicios para fortalecer estos músculos, les enseñan higiene postural y así aliviar un poco esa sintomatología. Los dolores en las manos generalmente se debe a edema y asocian mucho las parestesias, que pues, no confunden, pero da la misma sintomatología de un túnel del carpo. Y es que recuerden ustedes que durante el embarazo comienza a haber una retención de líquidos a nivel general. Por eh, gravedad, los líquidos se van a acumular un poco más en la parte inferior. Hay un edema fisiológico en donde la paciente se acuesta de medio lado y amanece deshinchadita, pero ese edema es casi siempre condicionado por la compresión de la vena cava inferior. Entonces, las posturas, el reposo con decúbito lateral izquierdo mejora esa perfusión y se quita el edema. Pero es esperado que durante el embarazo se comience a acumular líquido en todo el cuerpo. De hecho, las mujeres a eso del tercer trimestre, principios, comienzan ya a dejar de usar anillos porque ya no les entran en la mano.
Y siempre les recomienda a uno a eso del tercer trimestre que no se pongan joyas en los dedos de las manos porque les pueden quedar atrapadas, porque los dedos siguen acumulando líquido y ese edema acumulado lento y progresivo lo va a notar la persona que de pronto cuando llegan a la consulta por primera vez, pues uno la ve normalita, ¿sí? Porque ellas dicen, no, es que yo me he hinchado harto, pero uy, mija, yo la veo bien, yo no le veo edema. No, sí, es que mire, los anillos no me entran, la cara la siento más redonda. Claro, ellos sí notan y el esposo nota y la familia nota que ella era más delgadita y ahora está más redondita, por decirlo así, pero eso es por acúmulo de líquido uniforme que hace. Recuerden que la mamá tiene que prepararse durante el embarazo para perder una sangre determinada al final del parto y por eso se ha establecido pérdidas hasta de 1 litro o en un parto vaginal y hasta máximo 1,5 litros en, en un parto por cesárea. Eso se puede esperar. Pero si alguien normal pierde 500, 600, 400 centímetros, 800 centímetros, pues puede entrar en inestabilidad. En una mujer en embarazo es probablemente que no, porque puede permitirse una pérdida de volemia, porque ya está preparada para perder una determinada volemia durante el parto, pero pues a expensas de unas consecuencias y ese edema le genera compresión a nivel del carpo. Entonces les da las disestesias en las manos y hay que decirles a ellas pues que esto le va a incrementar más en la noche por las posturas fetales que adoptamos durante la dormida. Y a algunas mujeres ha tocado mandarles a usar férulas en unos braces de muñeca que evita que se fleje la mano y así pues evita la sintomatología de la compresión, sobre todo en la noche. Los dolores abdominales, encontramos las contracciones. Las contracciones habitualmente, las fisiológicas son las contracciones de Braxton Hicks. Recuerden ustedes que el útero se contrae durante todo el embarazo. Inicialmente se llaman Álvarez Caldeiro, después más adelantico de Braxton Hicks y más adelante son las contracciones de trabajo de parto, después se llaman las contracciones de el alumbramiento y después las contracciones del puerperio, que eso es lo que llama la gente los entuertos. Entonces, dependiendo del momento, cada contracción tendrá una característica diferente. En ese primer trimestre, antes de la semana 28, después revisamos cuando hablemos de fisiología de la contracción, vamos a entender que las contracciones de Álvarez Caldeiro dan supermente seguidísimas, de muy baja intensidad y solo equipos especializados las pueden detectar. Las contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones fisiológicas, es una contracción que no mide más de 10 milímetros de mercurio. Recuerden que las contracciones dolorosas son aquellas que miden más de 15 milímetros de mercurio, es decir, 16, 17, ya la paciente siente dolor. Pero 15, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 14, la paciente siente dura la barriga, pero no siente dolor. Esas contracciones que tienen entre 10 a 15 milímetros de mercurio son las que se denominan contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones fisiológicas y que dan durante todo el embarazo, más a partir de eh, semana 28, es decir, finalizando el segundo y empezando el tercer trimestre. De tal manera que hay que decirle a la paciente que en la medida que crezca el útero, en un momento dado, casi siempre semana 28, va a percibir que el útero se le pone duro, como una piedra, pero sin dolor. Y en la noche, que es cuando más se libera la oxitocina, la paciente le puede dar, como esta señora que ustedes ven acá o esta que ven acá, dependiendo del grado de intensidad o del umbral del dolor, una u otra, más o menos describen 2 o 3 contracciones en la noche que le pueden hacer doler más. Pero esas contracciones, ni las de Álvarez Caldeiro, ni las de Braxton Hicks, ni las que se salen un poquitico de la fisiología, como son 2 o 3 en la noche de vez en cuando, le van a iniciar un trabajo de parto. Ninguna de ellas va a iniciar un trabajo de parto, ¿oyeron? Entonces, cuando hablemos de trabajo de parto y contracciones, pues vamos a entender que va a haber un momento para el inicio de las contracciones. Eh, Otras molestias abdominales es una sensación de peso epigástrico en las pacientes, generalmente generado por la presión que hace la parte anatómica del útero sobre esa zona. Y a eso del segundo trimestre, dolor en fosas ilíacas que lo han atribuido a una sobredistensión de los ligamentos uterosacros, eh, de los ligamentos cardinales, perdón, los ligamentos cardinales. Entonces, ¿qué? Los uterováricos, que son los que se elongan. Cardinales, eso está por allá abajo, no tiene nada que ver. Entonces, esos ligamentos
en la medida que se va creciendo el útero, que sobre todo a eso del segundo trimestre, semana 18 a 23, 22, la paciente manifiesta mucha molestia a nivel inguinal. Sí, hay que revisar la parte inguinal, que no va a tener masas, que no tenga hernias, nada de esas cosas. La mayoría de las veces esta molestia es bilateral y se debe a la sobredistensión de estos ligamentos. ¿Ok? A nivel cardiorrespiratorio, la disnea puede estar manifiesta en la paciente. Al principio puede estar debida a la producción de progesterona, que le genera un poquito de fatiga a la paciente, el mismo cansancio que hablábamos en la parte inicial, y en los últimos meses a el útero, que ejerce un efecto mecánico sobre el diafragma e impide que se descienda. Entonces la paciente, la disnea la menciona como esa sensación de falta de poder meter aire, que no puede meter aire dentro de los pulmones. Quisiera echarse lo que llamamos el suspirito, y cuando se quiere hacer un suspiro no lo puede hacer porque el diafragma topa sobre el útero y no lo deja descender. Y eso es lo que explica la disnea en las pacientes. Sin embargo, hay pacientes que les molesta mucho, consultan a un servicio de urgencias y pues lógicamente que eso preocupa, porque ustedes saben que el embarazo es trombótico y puede ser que esa disnea, que uno asume que puede ser fisiológica, esté cursando con algo patológico, y puede ser una neumonía, puede ser una embolía pulmonar, un edema pulmonar, bueno, qué sé yo. Entonces, cuando llegan las pacientes al servicio de urgencias y manifiestan disnea, pues hay que hacer el estudio de la disnea. Hay que hacerle saturación, hay que hacerle una radiografía del pecho, hay que hacerle eh, un dímero D, y de acuerdo a eso, pues se siguen haciendo estudios de extensión, ¿ok? La palpitación, que a algunas pacientes les molesta un poco, se aprecia en los últimos meses, y eso se debe al aumento del gasto cardíaco por la misma razón que les había dicho a ustedes, en parte la compresión que ejerce el útero sobre los vasos de vena cava inferior. Entonces, cuando la paciente, el útero comprime la vena cava inferior, el retorno venoso disminuye. Cuando se descomprime, el retorno venoso aumenta, y si aumenta, pues aumenta el gasto cardíaco, y eso hace que la paciente pueda tener un poquito de palpitación. Y lo mismo que les digo, puede ser que sea fisiológico, pero pues si la paciente eso le incomoda, le molesta mucho, pues tocar hacerle un holter de frecuencia cardíaca y mirar que no tenga ninguna arritmia cardíaca. Igual cuando llega a urgencia le hacen un electro, el electro no muestra nada, se mira si tiene dolor torácico, si tiene riesgo, se hace todo el estudio de palpitación y disnea y dolor torácico que se le hace en el paciente que ustedes ya conocieron en medicina interna. Hay que sospecharle a una mujer en embarazo. A nivel de la mama, al principio del embarazo, generalmente la paciente manifiesta dolor, y de hecho es uno de los signos que nos ayuda a sospechar embarazo. Ya hemos hablado de varias situaciones fisiológicas tempranas que nos ayudan a pensar que una señora está embarazada. Señora en edad reproductiva, tiene relaciones sexuales, no planifica, tiene retraso menstrual. Pero además de eso, náuseas, vómito, hiporexia, sueño, somnolencia, cansancio, y dice, me duelen los senos, piense que está en embarazo. O sea, son datos más que nos hacen sospechar. Y eso se debe al que los estrógenos comienzan a formar los ductos y los progestanos, los alveolos, para la producción de la leche. De tal manera que ese crecimiento, que a veces es un poquito rápido, lo que les decía a ustedes, hace que en las mujeres les aparezca estrías en los senos también. Y en las mamas vamos a notar la presencia de calostro. En algunas pacientes ese calostro va a ser evidente en el segundo o finales del segundo, principios del tercer trimestre. Recuerden que el calostro es lo más nutritivo para el bebé. Ese calostro contiene todos los anticuerpos que ha hecho la mamá durante todo el embarazo, y ese calostro pues no sale si la paciente no lo estimula. En el caso de cuando nazca el bebé, pues él cuando succiona, pues lo va a producir. Pero en algunas pacientes espontáneamente puede salir, no es lo más frecuente porque el calostro es poquito. Al principio en la lactancia, el bebé succiona, saca el calostro, con el poquito calostro que saca es suficiente, y el bebé puede al principio, durante los 3 primeros días, ya el cuarto día ya comienza a bajar más cantidad de leche. Pero ese calostro, que son los 2 o 3 primeros días, es suficiente para la lactancia, y por eso ellos al principio piden cada media hora, cada 45, y pues ese es el sacrificio que hacen las mamás para con sus bebés. Y lo último, ahí vamos conectados, chicos. Sí, doctor. Gracias. Sí, señor. Y lo último, no hay una explicación. Se ha dicho que
es algo más de tradición, algo más popular. Y yo les puse aquí una gran cantidad de situaciones, de fotos. Ojalá que a todas les dieran este antojo de comer sano, pero la gran mayoría pues se imagina todo esto alrededor. Si se dan cuenta que son nutrientes poco nutritivos ah, para el embarazo, porque el embarazo, la ingesta de alimentos debe ser lo más nutricional y sana posible. Los lácteos, las frutas, las verduras y todo lo que es comida chatarra, pues dejarlo, ¿no? Evitar toda esa comida chatarra. Recuerden que el embarazo es diabetógeno. Yo les hablo a ustedes de diabetes en el embarazo y les menciono que toda mujer, absolutamente toda, así sea la más flaquita del mundo, ella va a hacer una cosa que se denomina la prediabetes o resistencia a la insulina, porque toda mujer que se embaraza, pues tiene placenta. Y la placenta produce unas hormonas, y dentro de las hormonas que produce la placenta está el lactono placentario, y ese lactono placentario genera resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, y la paciente no se cuida con el azúcar, pues hace diabetes en la gestación. Y más si tiene factores de riesgo. Después los revisamos, son 5 factores de riesgo más importantes que Secretaría ha mencionado, unos relacionados con embarazos previos y otros sin embarazo previo. Después revisamos eso para no meterles tanta información. Pero el más importante es el sobrepeso obesidad. De esos 6, el más importante es el sobrepeso obesidad. La paciente que viene antes del embarazo con sobrepeso obesidad, esa paciente puede venir con resistencia a la insulina. Pero si a eso le sumamos que es hija de papá y mamá diabético, pues esa chica va a ser diabetes estacional. Eso no hay nada que hacer. Sobrepeso, obesidad, primera línea, diabéticos y no se cuida en los alimentos. Entonces, eso es algo esperado que a eso de la semana 24-28, que es cuando se tamiza el Sullivan, pues le va a salir positivo sin lugar a dudas, ¿no? Bien, chicos. Ay, adiós, gracias. ¿Alguna pregunta? Chicos, No, señor. No, No, señor. Sí, doctor, una ¿alcanzamos a pregunta. toda la revisión? Sí. Una pregunta, doctor. sí, señor. Dime. ¿Cuáles eran los ligamentos que se distendían? Perdón, es que no escuché. No, es que yo les mencioné los uterosacros, pero eso está muy abajo, no. El infundíbulo pélvico, es un ligamento que corre por todo el canal inguinal, en la medida que se va desplazando el útero, se va elongando. Entonces eso hace que le duela un poco al paciente esa sobredistensión de los infundíbulos pélvicos. No más.